Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que nos veas o en el que nos escuches. Una vez más, les damos la bienvenida a todos ustedes a un nuevo programa de Cristianismo Bíblico Radical. Es de esta manera como nos puedes encontrar tanto en Facebook como en YouTube. Asimismo, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que puedas estar muy atento a cada mensaje, programa y video que vamos compartiendo con ustedes periódicamente. Yo soy Jorge García, evangelista por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por todos nosotros. En esta oportunidad, el mensaje que en el amor de nuestro Dios he querido compartir con todos ustedes se titula Las 7 dispensaciones bíblicas. Dios tiene un plan. Amén. Las 7 dispensaciones bíblicas. Dios tiene un plan. Para entender y comprender esto es necesario que nosotros sepamos que indudablemente Dios tiene un plan desde la creación de todas las cosas, desde que creó al ser humano. No estamos en este mundo y no nos creó Dios sin un propósito, sin un sentido. Muchos dicen que esto de las dispensaciones no tiene cabida en la palabra de Dios, pero la realidad es que sí. Hay muchos que niegan las dispensaciones. Estas personas nos dicen a los que creemos en esto en que somos dispensacionalistas, pero ellos no lo son. Y para entender esto necesitamos saber qué es dispensación o qué son las dispensaciones. La Biblia efectivamente nos habla de unos tiempos que Dios ha definido en su propia potestad. Recordemos al Señor Jesucristo cuando antes de subir al cielo lo que le dijo a los apóstoles, a los discípulos. Eh, no está en ustedes entender los tiempos, ¿sí?, y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Pero también la Biblia es muy clara en revelar y en darnos a entender que específicamente sí hay unos tiempos que Dios ha determinado para el ser humano. Hay un tiempo de inicio de nuestro tiempo y hay un tiempo de fin. ¿Sí? Nuestro tiempo, el tiempo nuestro cronológico, así como comenzó, debe terminar. ¿Qué es una dispensación? Etimológicamente, la palabra significa organizar, ordenar, estructurar. Tiene una relación con la cantidad de tiempos de una cosa o de un elemento o de una sustancia. La duración de una actividad, la duración de un evento en particular. De hecho, la Biblia nos habla de dispensaciones y nos revela que hay 7 dispensaciones. Vamos a ir al capítulo y versículo base y lo encontramos en Efesios capítulo 1 versículo 10. Efesios capítulo 1 versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo. ¿En la qué? Mucha atención con el término. En la dispensación del cumplimiento de los qué. De los tiempos. ¿Sí se da cuenta que dispensación tiene relación directa con tiempos? Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Oh, aleluya. ¿Sí se está dando cuenta? De eso es que vamos a hablar. De la dispensación de los tiempos que Dios ha dispuesto desde la creación hasta que regrese
nuestro amado Señor, Yeshua HaMashiach. Y por ello vamos a ir definiendo las 7 dispensaciones, y según los maestros, según la mayoría de teólogos y según la mayoría de el consenso cristiano, ha llegado a definir estos tiempos con unos nombres. El primero de ellos es la inocencia. La inocencia, la etapa de la creación. Esto lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, la primera orden que dio Dios al ser humano, varón y hembra, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, es decir, cogobiernenla pero conmigo, no ustedes solos. Ustedes son cogobernadores, no son solos, porque yo soy el gobernante principal de todo el universo y principal del planeta Tierra. Así que me deben obediencia. Y señoread en los peces del mar y en las aves del cielo, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero vemos lo que pasó. El hombre decidió obedecer a sus propios instintos, a sus propias estructuras, a su propio pensamiento, y escuchó a quien no debía de escuchar, y lamentablemente tuvieron que salir de la presencia de Dios, pero aún seguían en su plan, porque fue aquí que el plan de Dios para la humanidad, para su creación, tuvo sentido. Era preciso que esto aconteciera. Y miren lo que dice en Génesis 3:22. Génesis capítulo 3, versículo 22. Y dijo Yahweh Elohim, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, plural. ¿Se está dando cuenta? Allí mismo está nuestro Dios uno y trino. 3 personas, un solo Dios. Él está diciendo, dijo Jehová Dios, es decir, un solo Dios verdadero dijo, he aquí que el hombre, varón y hembra, no está diciendo, he aquí que el macho, no se está refiriendo solo a Adán, él se está refiriendo al hombre, incluye varón y hembra, es como uno de nosotros, plural, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y viva para siempre. Hasta ahí la inocencia. Luego de esto viene la segunda dispensación, que es llamada conciencia, que es el tiempo del diluvio, cuando Dios vio que la maldad era extrema. En Génesis capítulo 6, versículos del 5 al 6. Génesis capítulo 6, versículos del 5 al 6. Y vio Jehová, o Yahweh, o el Señor, que la maldad de los hombres era extrema en gran manera, no dice, era extrema. Dice que era extrema en gran manera. Ya usted se imagina el nivel. Eso era en ese tiempo, ahora imagínese en estos tiempos. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo al mal. Por lo menos en esta época hay quienes piensan mal, pero también bien, pero en aquella época era el mal, pero va a llegar el tiempo en que en estos tiempos que estamos viviendo también va a ser igual a ese tiempo. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre y le pesó en su corazón. Entonces ahí vemos que envía el diluvio y salva a Noé y a su familia, y luego nuevamente empiezan a multiplicarse ellos. Y llega un tiempo en el que nuevamente empiezan ellos mismos a actuar conforme a sus designios. Allí entra la tercera dispensación llamada gobierno humano. ¿Listo? Gobierno humano, o sea, la independencia del hombre a hacer lo que él quiere sin prestarle atención a Dios, ignorando por completo a Dios. Génesis 11, del 6 al 9. Génesis 11, del 6 al 9, la torre de Babel. Y dijo el Señor, he aquí el pueblo es
Uno, si se da cuenta, otra referencia a que nuestro Dios es uno y trino, pero el pueblo, aunque eran muchos, era uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Versículo 7, ahora pues descendamos y confundamos su lengua. Versículo 8, y desde allí los esparció el Señor por toda la faz de la tierra. De ahí en adelante empezaron a ser naciones, empezaron a ser más pueblos y empezaron a esparcirse cada quien según su lengua en un territorio geográfico independiente aparte. Ahí entra la cuarta dispensación. Llega un momento en el que Dios centra su mirada en un hombre en particular y fue Abraham, para de ahí poder extender su promesa a Israel. Génesis 12:1. Pero Yahweh había, tiempo pasado, dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, yo te bendeciré, daré de ti una nación grande y serás como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Allí toma a Abraham. Y la promesa hecha a Abraham pasa a Isaac, y de Isaac a Jacob, y de Jacob a sus 12 hijos, que fueron las 12 tribus de Israel, que luego fue el pueblo de Israel. Esta dispensación dura más o menos entre 450 y 500 años, hasta Éxodo 3:8, que es donde Dios se acuerda que su pueblo está esclavizado en Egipto, desciende y habla a Moisés, y en Éxodo capítulo 3, versículo 8, Éxodo capítulo 3, versículo 8, y he descendido, dijo Dios a Moisés, para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Entendemos es que Israel no es solamente ese pedacito de tierra que existe hoy. En un principio, cuando Dios la dio a Israel, era mucho. Era lo que hoy abarca Siria, lo que hoy abarca Jordania, Transjordania, Cisjordania, parte del Líbano. Todo eso es Israel, sino que a los que Dios no les dio promesa han tratado desde muchos tiempos hacerse a esta tierra que no fue prometida a ellos, que ellos por la fuerza han querido tomarla. Y luego viene la ley en Éxodo 19:8. Esta es otra dispensación, la quinta. Y todo el pueblo respondió a una. Éxodo 19:8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron a Moisés: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Miren, eran más de 500 ordenanzas o leyes para el pueblo de Israel, para su santificación, y además los 10 mandamientos, la ley moral. Esta dispensación duró más o menos entre 1500 y 1700 años, para que luego llegara la sexta dispensación, llamada la gracia. Cuando Dios envía a su Hijo Jesucristo. La gracia, la sexta dispensación, Juan capítulo 1, versículo 17. Juan capítulo 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, mucha atención, y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Mateo 5, 17. Mateo 5, 17. No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas, sino que no he venido a abrogar, sino a cumplir. El único que cumplió la ley fue Jesús de Nazaret, nuestro Mashiach. Este periodo de la gracia ha durado hasta el día de hoy más de 2020 años. Estamos en el 2022 y aún estamos en la gracia, pero va a llegar un momento en que va a terminar. Va a llegar a su fin. ¿Y dónde va a llegar a su fin? En cuando el Señor descienda y tome a su iglesia de los cuatro
extremos de la tierra. Esto es llamado el arrebatamiento o el rapto. Él mismo lo promete en Juan 14:3. Juan 14:3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Repita conmigo. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Sí se da cuenta? O sea que en aquel día estaremos con el Señor y en el Señor en los cielos. Amén. ¿Cuántos declaran que así será? Oh, yo siento poder en esta hora. Estaremos con Él y en Él. Allí termina el periodo de la gracia. Entran 7 años. Entran 7 años en los cuales tribulación y gran tribulación. El pueblo de Israel, un trato de Dios con el pueblo de Israel. Y luego el reino. El reino es cuando el Señor Jesucristo, esa es la séptima dispensación, durará 1000 años. El reino de nuestro Adón Yahshua o Yeshua Hamashiach, Jesucristo. Este reino durará 1000 años, será en la tierra y el Señor derrotará todo mal, enviará a Satanás al abismo por 1000 años y reinaremos con Cristo 1000 años. Apocalipsis 20, capítulo 6. Ya estamos finalizando. Apocalipsis 20, capítulo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda o la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos o sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Amén. Yo quiero que ahí donde estás, en tu computador, en tu celular, o donde quiera que estés, cierres tus ojos y ores allí conmigo y le digas gracias, Padre, porque tú has designado un tiempo para los seres humanos y nosotros hemos entendido ese tiempo que tú has determinado en tu propia voluntad, en tu propia potestad. Y por ello te damos gracias, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.